comprometer, parar una parte del presupuesto institucional para dedicar a la compra de un determinado bien u obra. Voy a continuar con un ejemplo, creo que hice con ustedes. La oficina de contabilidad quiere que se le compre computadora nueva, porque la computadora que tienen está muy usada, está muy vieja, digo. Entonces la oficina de contabilidad solicitar a la oficina de logística. ¿Para qué? Para que inicie el procedimiento. Vamos a suponer que para aprovechar, toda la institución quiere renovar sus equipos de cómputo por valor de 50.000. Entonces, ¿qué significa? Cuando ya tiene su tiene su certificado de presupuestal, ya se hizo el procedimiento de selección, tenemos un ganador. ¿Qué hacemos a continuación? Firmar un contrato de proveedor. Al firmar el contrato, ¿qué estamos haciendo? Un compromiso. Perdón, aquí la palabra correcta es compromiso anual. ¿Ya? Van a disculpar. Significa, técnicamente se conoce como compromiso anual. Entonces, fase del compromiso anual, se compromete, se separa parte del presupuesto para que ya no lo tomen en cuenta otras compras, que ya está reservado para una determinado gasto. Ejemplo, comprar computadoras por valor de 50.000. Bien, en eso consiste. Y ahora que los documentos, ser cuáles, los documentos por excelencia va a ser el contrato. Por excelencia el contrato. Pueden haber otros documentos para hacer el compromiso anual, pero por el contrato, que como ustedes saben, el contrato, el año pasado lo han visto en el curso de documentación contable. El contrato, ¿qué es? El contrato es un acuerdo entre dos partes. En este caso es el acuerdo entre la institución pública y el proveedor. ¿Para qué? Para la compra. El proveedor se compromete a entregarle determinados bienes con determinadas características y la institución pública se compromete a cancelar cuando el proveedor le haya dado los bienes. No antes. Cuando haya recibido los bienes, la pública pagará. Así funciona en el sector público. Primero reciben y luego pagan. No hay pagos por adelantado como en general. Excepcionalmente se pueden hacer pagos por adelantado, pero no es corriente. Entonces el documento es el contrato. Principalmente, cuando digo principalmente, no digo siempre, sino principalmente cuando se adquieren bienes y servicios por un valor mayor a 100.000 soles. Cuando se adquieren bienes, adquirir bienes y servicios por un valor mayor a 100.000 soles, necesariamente debe haber ese documento llamado contrato. Y para el caso de las obras, acá adentro voy a poner, y para el caso de las obras, vamos a contratar la ejecución, la construcción de una obra, cualquiera que sea el valor. Entonces, dice tope en el caso de las obras. Si una obra chiquita, por 8.000 soles, igual tiene que celebrarse un trato, un convenio entre partes. Y para bienes, como pueden ver, hay un tope, ¿no? Hay un límite inferior. Desde 100.000 necesariamente tiene que ser muy bien. ¿Qué más? En vez de contrato se puede
elaborar, emitir una compra. Generalmente hablamos OC, una orden de compra, o también una orden de servicios, S. ¿Qué son? Ambos son documentos que tienen un peso similar al contrato. ¿Quién emite, quién elabora? La institución pública que ya ha identificado, ya ha seleccionado a su proveedor. Es de llamarle para firmar un contrato, inmediatamente le envía, elabora la orden de compra y le envía, ordenándole al proveedor proceda a vender los bienes y servicios que haya pactado. Entonces, orden de compra es cuando se va a comprar bienes. Y orden de servicio, como es un orden para ordenar la compra de servicios, contratación de servicios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la suscripción de un contrato a sus días tiene que venir el proveedor, el postor, el ganador de la buena pro, tiene que venir a la pública portando todos sus documentos en una fecha determinada. Y luego tiene que suscribir el contrato. Partes tienen que estar presentes. Mientras que en la orden y orden de servicios, basta con que la acción pública, una vez que llegue al proveedor, le gire un formulario a orden de compra. Le entregue, hasta puede enviarle vía correo electrónico. No solamente ver qué cosa, una constancia de la recepción, una constancia el proveedor ha recibido para que tenga valor, ya para que por legal basta con que el proveedor recibido la orden o la orden de servicios. Cuando se lleva físicamente el original de la orden de compra al proveedor y el proveedor tiene que fijar recibido. Listo. A partir de ahí su cumplimiento es obligatorio, igual en la orden de servicios. Muy bien. Luego, la orden de compra y la orden de servicios, ¿hasta qué monto emitir? Hasta 100.000 soles. Hasta 100.000 soles. Entonces, hasta 100.000 soles, jóvenes, se puede hacer un contrato, celebrar un contrato, o en su defecto, una orden de compra o una orden de servicios. Hasta 100.000. A partir de 100.000, solamente vale contrato. No puede ser una orden de servicio cuando el valor del servicio, por ejemplo, el alquiler de máquinas, supera los 100.000. No, ahí tengo que hacerle gente un contrato. Y en las obras, cualquiera que sea de la obra, siempre se celebrará el contrato. Muy bien, ahí estamos. Y acá vale la reflexión. ¿Qué oficina se encarga de tramitar estos documentos? La misma oficina que participó en la primera fase, la oficina de logística. Entonces, oficina logística. La misma logística. Hará todo, la oficina de logística selecciona al mejor proveedor y elabora el contrato, llama al proveedor para firmar el contrato, y es la misma oficina de logística la que va a registrar en el chat esta fase del compromiso. ¿Cuándo? Cuando es por la contratación de bienes, servicios y pero recordemos que no solamente las instituciones públicas contratan bienes, servicios y obras, también contratan personal, llevan el control de las planillas. En casos tenemos otros locos. Son famosas planillas anualizadas. Planillas anualizadas.
planillas anualizadas de dietas, planillas anualizadas de sueldos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa anualizada? Que tenemos que, generalmente en el mes de enero, la oficina de personal tiene que registrar en el la planilla de todo el año, tiene que comprometer. Son 4.000 profesores, por ejemplo, acá en Tacna, profesores. Ellos tienen una planilla para todo el año, para los 12 meses. Vamos a suponer que son, no sé, 100 millones. Esa planilla, 100 millones, se registra en el mes de enero. ¿Qué implica eso? Que esa parte del presupuesto ya está reservado para cubrir los sueldos que se van a devengar, que se van a originar mes de enero hasta diciembre. Entonces pongo ahí planillas anualizadas. Y tenga 10 trabajadores, siempre se registrará. Por ejemplo, las municipalidades de Tacna, de la zona rural, tienen pocos trabajadores administrativos, pero igual en el mes de enero se va a tener que registrar la planilla de esos trabajadores administrativos todo el año, por los 12 meses, pues, en el mes de enero. El presidente de la República, en el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, sueldo y gana gratificaciones, etcétera. Su sueldo, la oficina del Palacio registrará en el mes de enero, lo que va a ganar durante los 12 meses. Muy bien, entonces no hay límite. Y ahora veamos los asientos. Entonces, ¿qué queda bien clarito acá, jóvenes? En la fase del común, le indica compromiso anual, se compromete para todo el. Y generalmente las instituciones médicas compran servicios que se van a usar durante los 12 meses. Van a haber pocas que nos duran los 12 meses. Por ejemplo, el ejemplo yo he mencionado hace un momento, que la institución para renovar los equipos de compra será una compra de computadoras. Eso no se va a hacer durante los 12 meses, va a ser en un mes en particular. Pero igual hay que hacer la fase del gasto, hay que hacer el compromiso anual. Así sea compra puntual. Todas las compras, todas las contrataciones tienen que registrarse mediante un contrato. Está prohibido, ya eso es lo que se conoce como fraccionamiento. Un ejemplo para graficar. Las ambulancias, por ejemplo, del Hospital Regional de Tacna, esas van a movilizar durante todo el año y van a consumir el tiempo, ¿cierto? Por los 12 meses. No es permitido hacer compras para cada mes, comprar para todo el año. Debe firmar el contrato de compra para la compra de combustible para todo el año. Y se presenta generalmente en el mes, se presentarán diversos grifos y ganará aquel grifo fresca. En este caso, cuando hay de similar naturaleza, solamente ya no se toma en cuenta, sino solamente el precio. Cuando los precios son de similar calidad, como los combustibles. Nunca preguntamos cuando vamos a surtirnos de combustible. Llegamos a un grifo y decimos, el petróleo que usted vende es de Villa o es de Repsol. No, decimos, llene usted. Entonces, cuando los bienes son de similar naturaleza, no se toma en cuenta la calidad, porque todos son de similar calidad. Precio. Yo continúo con el ejemplo.
las ambulancias van del plan regional van a consumir combustible para movilizarse por todo el año. Tenemos que hacer una sola compra el mes de enero. Y eso es lo que se registra acá, del compromiso anual. Un momentito, por favor, ya. Escucho bulla, que voy a silenciar algo, ¿ya? Pero estoy con un ratito. Ya está, tengo que abrigarme porque estando acá quieto, frío. Asientos, a ver. Los asientos van a 2. Un asiento en contabilidad presupuestal. Efectivamente, en la contabilidad mental llevamos al tiempo en forma simultánea y paralela, llevamos 2 contabilidades. Lo que ustedes conocen como el año pasado aprendieron, siguen trabajando, se llama general, lo que ustedes conocen se llama contabilidad financiera o patrimonial. Contabilidad también se lleva en el sector público. Pero además de la contabilidad final que ustedes ya conocen, como es el debe y el cargo, ahí entran las desde el activo hasta los gastos. Ustedes han aprendido. El sector público, además de esto, llevamos otra contabilidad que es la contabilidad presupuestaria. Entonces, en el compromiso anual va a haber asiento en contabilidad presupuestaria. Y en algunos casos va a haber segundo asiento. Otro asiento en orden. De orden, jóvenes. En contabilidad empresarial, raras veces utilizamos las de orden. En contabilidad gubernamental, en la mayor parte de operaciones vamos a utilizar las cuentas de orden. Entonces, uniendo en la fase del compromiso anual, se pueden generar 2 asientos. Un asiento en postal y otro asiento en cuenta de orden. Este asiento en cuentas de orden se generará cuando se contrata bienes, servicios y solamente en esos casos. En el caso de las planillas, no asiento en cuentas de orden. Solo habrá un asiento ya presupuestal. ¿Ven? Entonces, con contabilidad presupuestal se compran obras o sean planillas. En todos los casos habrá asiento de contabilidad, en todos los casos. Y el asiento en cuenta solamente cuando se contrate servicios y obras. Ya eso les pido que tengan en cuenta, de tal que cuidemos. No vayan, cuando contabilicemos los asientos, las operaciones, puede ser que nos olvidemos de hacer algún asiento. Bien, pues entonces en eso básicamente consiste el compromiso. En registrar, ¿qué cosa? Los compromisos. Todo el año para la compra de bienes y servicios y para remuneraciones. Que los asientos son 2, normalmente. El área presupuestal tanto para bienes como para las remuneraciones, para todos los casos. El asiento en cuenta de orden exclusivamente cuando se contratan bienes y servicios.
¿Qué oficinas intervienen en esta fase? Solamente oficinas. La oficina logística y la oficina de personal. La oficina de personal. La oficina de personal. La oficina de administración, el nombre que lleve. Que sacamos en claro que tanto la primera fase como la segunda, el registro administrativo lo realizan la oficina de logística y la oficina de personal. Y lógicamente los asientos que lo hacen la oficina de contabilidad, ¿no es cierto? Eso no nos puede quitar. ¿Quién contabiliza? La oficina de contabilidad. Bien, y ahora pasamos a la tercera fase, al topo presupuestal, al compromiso presupuestal. ¿Por qué? Porque acá, a partir de la fase número 3, lo que está en paz hay que ejecutarlo. Hasta ahorita no hemos todavía, simplemente hemos firmado el contrato o hemos ordenado al proveedor que nos venda, nada más. Lo que hay que hacer es ejecutar ahora lo que se ha comprometido. Y hacemos, tercera fase, el compromiso presupuestal. ¿Para qué? Para ejecutar el contrato, para ejecutar de compra, hacer los pagos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, si tratamos, por ejemplo, combustible para las ambulancias, no podemos decir al grifo que ganó, anda entregándome, véndeme, entrégueme el combustible, le pago al final del año. No hay que hacer. Todos lo hacemos normalmente todos los meses conforme hemos recibido los bienes, servicios y obras. Para eso se hace el compromiso presupuestal, para ejecutar mensualmente el gasto. Los sueldos, cuando termine el mes, pagar los sueldos a los trabajadores, a los policías, etc. Entonces, por eso que vamos a continuar compromiso presupuestal. ¿Para qué sirve o consiste? En Profesor, ¿es presupuestal o compromiso mensual? Me persigue ahorita, ¿no? Sí, gracias. Mensual. Compromiso mensual. Consiste en mensualmente el gasto. ¿Quiénes van a intervenir? Las mismas oficinas. Oficinas, las mismas oficinas. En las fases anteriores. Y la oficina de personal. Las mismas fases 1, 2, 3 intervienen logística y personal. Documentos. Siguen siendo los mismos documentos anteriores. A los bienes, servicios y obras, siguen siendo los mismos que hemos mencionado anteriormente. Aunque haya una aclaración,
que un contrato se vaya ejecutando mensualmente mediante órdenes de... Es un tratamiento, es como una especie de tratamiento paralelo, no puede ser, pero siguen siendo las mismas oficinas. Perdón, los mismos. Y para las remuneraciones, más bien aquí sí tenemos un cambio. Remuneraciones para los pagos al personal será normalmente la planilla de haberes, planilla única de haberes. La planilla única de haberes, así se llama el sector público, la planilla que ustedes conocen, es planilla de pago, ¿no es cierto? Para las empresas mensualmente o semanal o quincenalmente, para pagar a sus trabajadores por algo que se llama un documento planilla de pago, se llama planilla única de haberes. Si es para pagar remuneraciones a los trabajadores de cualquier índole, administrativos, profesores, militares, DICOS, presidente de la República, etcétera, etcétera. Pero pueden haber pocas planillas, ¿no? Planilla de ETOS, por ejemplo. ¿Qué significa? Eso, el documento que prepara la oficina de personal para pagar las dietas de quienes, de los consejeros regionales o de regidores de las municipalidades, ¿no? Planillas. Y las instituciones públicas también trabajan con practicantes, por ejemplo, planilla de propina. Pago mientras un practicante va haciendo sus tareas en una institución pública, le dando un pago. Ese pago no es ni dieta ni remuneración, se llama propina, etc. Y acá, igual, primera fase. Solo es un registro administrativo. Solo es un registro de carácter administrativo. ¿Eso qué implica? Que no asientos, no genera un registro. Y si alguien no, de repente no han estado atentos o no han llegado a tiempo, un registro, ¿en qué consiste el administrativo? Consiste en registrar en el SIAF los datos de un documento. Se llama documento fuente. Documento fuente. Ejemplo, consiste en registrar en el SIAF el dato. Por ejemplo, si hemos comprado bienes, hay que registrar el contrato. El monto del contrato, el nombre del proveedor, el tipo de bienes, esos datos se registran en SIAF. Eso se llama registro administrativo. Ingresar los datos de los documentos sustentatorios, de los documentos en el SIAF. Y el registro contable, invertir, es transformar esos registros administrativos en asientos contables. Ya está. Entonces, una más hemos recordado. Vámonos a la cuarta fase. Fase de devengado. Es la fase donde se revive la satisfacción los bienes, los servicios y las
cuarta fase. Consiste en la cuarta fase. Consiste en recibir a conformidad, a satisfacción los bienes, los servicios y las obras que hemos seguido a esta fase. Esta es la fase donde el contrato es ejecutado. Es la fase donde se ejecuta el contrato. El contrato que hemos mencionado en la parte superior, ese documento, la etapa se ejecuta. La orden de compra y la orden de servicios. El contrato. Cuando se ejecuta una orden de compra, una orden de servicio, se conoce como atención. Cuando una orden de compra ha sido atendida, una orden de servicio ha sido atendida, ¿qué significa? Que se ha ejecutado lo que estaba dicho documento, que es un documento de carácter externo que elabora la oficina de logística. Es la donde se reciben la satisfacción, los servicios y las obras. Es la fase donde se ejecuta el contrato. ¿Qué significa ejecutar el contrato? Que el proveedor nos va a entregar los bienes, los servicios o las obras que se comprometió a entregar cuando fue el contrato. ¿Y qué significa atención de la orden de compra o la orden de servicio? El proveedor nos ha vendido los bienes que le hemos ordenado con la orden o nos ha atendido los servicios que le hemos ordenado con el de servicios. Ya está. Es como las anteriores fases. La fase es muy delicada porque hasta la fase número 3 nuestra institución pública no debe nada. Si cree por conveniente, nuestra institución pública, la municipalidad, el gobierno regional, el ministerio, si lo cree por conveniente, podría de efecto la orden de servicios o el contrato u otro documento. Podría dejar sin efecto, simplemente podría anular. ¿Por qué? Porque no tenemos ni bien que hayamos recibido, no hemos recibido nada, ni nada. Solamente en papeles, en compromisos. Por eso es importante la cuarta fase, porque aquí vamos a adquirir bienes y por ese concepto vamos a tener una deuda por pagar. Vamos a recibir una obra y como contrapartida será un pasivo. Por eso tenemos que verificar que se cumplan algunos requisitos para que podamos registrar bien el detalle. Los principales requisitos son haber recibido a satisfacción los bienes, servicios y obras. Haber recibido satisfacción, es decir, que nos vendan, que el proveedor nos entregue los bienes que se ha comprometido a entregarnos. Por ejemplo, si hemos firmado un contrato para que nos vendan computadoras por valor de 50.000, tiene que entregarnos las computadoras con las características que hemos ordenado y que ellos prometieron entregarnos. A eso se refiere esto, recibido a satisfacción. ¿Y cómo se va a demostrar que estamos satisfechos con lo que hemos recibido? Porque va a haber un momento llamado informe de conformidad.
porque va a haber un documento que así lo demuestre, que acredite que lo que hemos recibido está conforme con lo que hemos pedido. ¿Cierto? Sería cosa diferente. Hemos pedido computadoras con motor, no sé, LED de 22 pulgadas. Y cuando llega la mercadería, los bienes al almacén, vemos que no hay pantallas, no son de 22, simplemente si no cumple con los requisitos, con las especificaciones que nosotros hemos pedido, simplemente no debe haber deber. Se debe devolver y exigirle al proveedor que cumpla con lo pactado. Hablan de compra, de servicios o el contrato. Informe de conformidad. ¿Y quién va a dar este informe de conformidad dentro de una institución pública? El área usuaria. Por escriban, si tienen escriba. ¿Quién va a dar la conformidad? El área usuaria. ¿Y quién es el área usuaria? El área usuaria es la oficina, es el órgano de la institución pública donde citó comprar los bienes, contratar servicios o contratar obras. Esa oficiar la conformidad. Ya es importante, voy a subrayar. Puede tener otro nombre, pero ¿qué significa? Que es un documento donde un funcionario o dos funcionarios de la pública están asumiendo total responsabilidad de que los que se han recibido están conforme, de acuerdo a los requisitos que con los cuales hemos firmado el contrato. El área usuaria, no cualquier oficina. Se compra, por ejemplo, una avioneta para la alcaldía. Muy bien, la oficina de alcaldía tiene que emitir el informe. Por ejemplo, respiradores artificiales para un hospital X. ¿Quién tiene que dar la oficina que solicitó la compra de los respiradores artificiales? A esa oficina se llamaría usuario. Muy bien. Y otro comienzo. ¿Y dónde llegan los bienes? Los bienes siempre van a llegar a la oficina artística. Nosotros fuéramos, por ejemplo, los proveedores, nosotros tenemos que llevar los bienes a la fábrica. El vendedor, el proveedor tiene que llevar. Lo va a dejar en la secretaría, en la acción no tiene que buscar al que lo contrató. ¿Quién lo contrató? La oficina de logística. Y tenían que ir al almacén y hacer entrega. Va a demorar conforme más productos, más cosas bienes, más demorará el proceso de entrega y se levantará uno. Y luego el encargado de recibir las compras, que no es el jefe el de recibir los bienes, elaborará el informe de conformidad. Lo pedido comprar está correcto. Cuando el funcionario tiene los conocimientos, se hará asesorar por los otros. Vamos a suponer aquí que computadoras los manda la oficina de administración, para todas las oficinas administrativas. ¿Dónde van a llegar las computadoras nuevas? A logística. Y ahí a logística tiene que ir el gerente de administración, el que comprar, el que solicitó comprar los bienes. Y ahí conoce el administrador, no debe tener conocimiento de las computadoras, te debe asesorar
por un trabajador competente, técnico de computación, un ingeniero de temas, etc. No debe ser que lo haya. Entonces, el que va a recibir, el que va a firmar esta conformidad, si es que no conoce bien los servicios o las obras que va a recibir, pues tiene que hacerse asesor. Hay que tener una cosa presente en cuanto a las obras. Las obras están devengando conforme va el avance de la obra. ¿Por qué? Porque hay que pagar de acuerdo al avance de la obra. O sea, si la construcción de una obra, de una carrera, por ejemplo, avanzó en 20%, hay que devengar el 20%. Hay que pagar en el 20%. ¿Por qué? Porque la constructora necesita comprar máquinas, necesita pagar a sus trabajadores. Entonces, el tratamiento de obras es un poquito diferente. No tienes que recibir toda la obra para pagar recién. Lo vamos devengando conforme al físico de la obra. Listo. Haber satisfacción los bienes. Hay un documento que lo acredita, que es el informe 2. El segundo requisito. Los bienes, los servicios o las obras debe estar sustentado en comprobantes de pago. Y comprobantes de pago, los comprobantes de pago autorizados por la SUNAT según el reto de compra. Tiene que estar entonces sustentado con comprobante de y por excelencia ustedes es la factura. El comprobante de excelencia es la factura. En algunos casos una boleta de venta. ¿Cuándo? Cuando nuestro autor sea un comerciante, un proveedor que está en el nuevo RUS. Solamente en eso aceptamos boleta de los demás casos, cuando está en el régimen especial, en general, tiene que entregarnos factura. O puede ser un ticket y también, ¿no es cierto?, está autorizado en el reglamento de comprobante de puede por honorarios. Por ejemplo, para los servicios de luz, agua, teléfono, es un recibo de servicios públicos. El código es el código como ustedes habrán visto el año pasado en el de documentación contable. Entonces, no puede ser una nota de pedido, la guía de remisión, no. Más bien la guía de remisión tiene que estar adjunta, pero tiene que ser lo que estoy mencionando. Hubo comprobantes de pago permitidos por la ley. Eso es para el caso de los bienes, servicios y obras. Cuando son remuneraciones, ahí no hay factura, no hay comprobante de pago. En el caso de remuneraciones, las planes de personal, los que he mencionado en el anterior. Planilla única de haberes, planilla de propinas, planificaciones, etc. Las planillas en listo. Entonces, no voy a traernos un balde, etc. No tiene valor. El requisito número 3 es que esa operación, estamos realizando, todo este trámite que estamos realizando, debidamente autorizado por los funcionarios competentes. Que esta compra que estamos recibiendo el día de hoy o se está recibiendo debe estar autorizado por funcionarios competentes. ¿Qué quiere decir? Que para registrar el devengado hay que hacer todo lo que se llama
control interno. Hay que hacer un procedimiento que se llama control interno. ¿Qué significa eso? Que el que va a registrar el devengado tiene que verificar acá, en la certificación presupuestal. El CCP es por el que dice la compra, está firmado el CCP, ¿ya? Y acá falta un, generalmente se conoce, hay otro que se llama cuadro de datos. Es el nombre con que se le conoce por el cuadro de necesidades. Es un documento que llena la oficina que quiere que algo, que le adquieran algo, o que con algo, un bien, un servicio u obra. Es el nombre, pero puede tener otros nombres. Entonces, tiene que haber necesariamente un documento donde esta área que he puesto acá, esta área usuaria, está solicitando la contratación, ya sea de bienes o de servicios, de personas o de obras. Entonces, el documento tiene que estar adjunto en ese expediente. Verificar, ¿no? Para registrar el devengado, entonces, número 3, revisamos todo. ¿Verdad? Tiene CCP, tiene cuadro de necesidades. En nuestro instituto vigila este cuadro de necesidades y logística, se llama solicitud de adquisición de bienes y servicios. Ustedes van a la oficina de logística, puedo ver cómo es el cuadro de necesidades y te voy a mostrar que es la solicitud de adquisición de bienes y servicios, que es otro nombre que conoce al cuadro de necesidades. Bien, entonces, van a continuar revisando los demás documentos aquí. Ese de necesidades tiene las firmas, los sellos de la persona que está haciendo el contrato ha sido adecuadamente firmado, tiene las firmas del proveedor y de la institución pública. Si eso de compra, tiene los sellos, las firmas y la firma del post-firma, porque en esto un documento siempre acompañado con un post-firma, así se llama, firma. Es un sellito en los documentos donde aparece el nombre de la persona y su cargo, jefe, por ejemplo, de logística, dicen. Entonces, todos esos formularios tienen que tener sellos y las firmas, y nosotros vamos a verificar y registrar el devengado. Luego, por ejemplo, si fueran las planillas, cualquier planilla que sea, tiene que tener mínimo 2 firmas. La firma del jefe de personal. No puede ser otra persona. El jefe de personal es el que se responsabiliza de la correcta elaboración de las planillas. Tiene que tener sello y postfirma del jefe de personal. Y va a haber otra firma. Puede ser del administrador, ente o del alcalde. Ponemos acá del funcionario competente. Es el funcionario competente que el trabajador ha sido designado mediante documento para autorizar los gastos. Ya está. Entonces, conforme todo los documentos, está el informe de conformidad, este documento que he puesto, este informe, se han cumplido los requisitos. Por lo tanto, viene el registro administrativo. ¿No es cierto? Si está todo conforme, hay que hacer registro administrativo y el registro.
registro administrativo, la oficina de contabilidad. Ya no intervienen las oficinas anteriores, las oficinas de logística y de personal. Registraron el compromiso mensual. Del devengado ya interviene la oficina de contabilidad. Y el registro administrativo, ¿no es cierto? Eso no lo podemos ver. Así que entonces podemos decir, el devengado es registrado, contabilizado por la oficina de contabilidad. La oficina de contabilidad, el registro administrativo y hace el contable. Pero ojo, no hay que confundir que el que autorice el devengado es la oficina de contabilidad. Nosotros sí no vamos a registrar el devengado en tema. Solamente nos limitamos a eso. Previa revisión de qué? De los documentos del cumplimiento de los requisitos. Revisamos todo aquí desde la primera fase. Si está conforme, registramos. La de contabilidad es como una especie de notaría. Da fe. Se han hecho correctamente la contratación, si los bienes están conformes, porque hay un de conforme. Y por registrar en el CIAR. ¿Cuáles son los documentos que sirven de base? Hemos dicho más arriba. Por excelencia, ¿qué cosa? Los comprobantes de pago. Ya está arriba, ¿no es cierto? Simplemente acá queremos ver el comprobante de pago. Puede ser factura, que puede ser boleta. La cosa que no puede factura y boleta, los dos documentos al mismo tiempo, solamente uno. Recibo honorarios, pero no podrá con ticket, porque es un solo documento el que sirve para registrar el devengado. De todo el expediente nos va a llegar hasta aquí un expediente gordo. ¿Cuál es el documento que sirve de base para registrar el devengado? El comprobante. ¿Cuál es? Acá está. Cualquiera de ellos. Ojo puesto, etcétera. Cualquiera de ellos, por ejemplo, recibo de los que no está acá. Si es para agua, luz, teléfono, servicio, recibo de servicio, guante de pago y las planillas. Pero no varias planillas, sino una sola planilla. Planilla de remuneraciones, planilla de dietas, el que corresponde. Y con eso hemos terminado con la fase del devengado. Es una fase muy importante. ¿Por qué? Porque en esta, ya está más arriba, pero voy a poner una vez más, el fase el devengado se produce la función del una preguntita, ¿no? Nos puede asaltar una duda. ¿En qué momento se ejecuta? Supuesto, esa palabrita que escuchamos en la radio, ejecuta. ¿En qué momento se ejecuta el presupuesto? El puesto se ejecuta cuando se devenga, en la fase del devenga. Fíjense, no paga. Ejecuta el presupuesto cuando se paga, sino cuando se devenga, es decir, cuando se han recibido a satisfacción los servicios. Y hago un comentario respecto a los ingresos. Y los ingresos, en un momento se ejecutan presupuestos. Los ingresos se ejecutan presupuestamente cuando se recaude, en la segunda fase. En la fase del recaudado
se produce la ejecución de ingresos. No en la segunda, en la primera fase, en la fase del determinado, sino en la fase del recaudar. Y algo más, ¿por qué es importante esta fase importante? Importante. Se reciben los bienes, se reciben los bienes, esto no ve bien, se reciben los bienes y el devengado. Es decir, la obligación de pagar. Nace una obligación, voy a poner acá, un pasivo, nace un pasivo, es decir, nace una obligación de pagar. Estamos en esta parte, estamos endeudando a la institución. La institución pública tiene que sacrificar para pagar. Por eso es que tenemos que contar bien, ¿no? Esa tarea dedicada le han dado a la oficina de contar, para que dé fe de lo que se ha visto. Lo que se ve es que se han recibido bienes. Así lo demuestran todos los documentos. Bienes, servicios y obras. Cuando digo servicios, de los servicios en general, de los servicios de los trabajadores que están en planilla, los servicios de los policías, de los militares, de los médicos. Muy bien, entonces es un famoso devengado. Y remataría con los asientos. ¿Cuáles son los asientos que se originan en esta? Ir viendo. Un asiento en habilidad patrimonial. Asiento en contabilidad patrimonial. Ahorita, hasta la fase 4, no hemos todavía la contabilidad financiera. Recién fase del devengado va a ser un asiento en la contabilidad patrimonial financiera. Si compramos, por ejemplo, computadora, el asiento que correspondería sería cargar a la cuenta 30 y abonar a la cuenta 42. Ese es un asiento en contabilidad patrimonial o financiera. Se carga activo o a un pasivo, perdón, a un gasto, la cuenta del gasto, se abona a una cuenta del pasivo. Igual que contra comercial, un asiento en contra patrimonial o financiera. Un asiento en contabilidad presupuestal. Un asiento de contabilidad presupuestal. Otro asiento en cuentas de en resumen, en la fase del devengar se van a ejecutar, a registrar 3 asientos como regla general, aunque así como en la parte superior, en el comienzo anual, otro aspecto de orden. ¿Cuándo? Cuando se contrata bienes, servicios y obras. Solo en caso, cuando es planillas, no habrá asiento en fuente. Lo copio y lo pego ahí. Eso es. El asiento en cuenta de orden solamente habrá, tratamos bienes y servicios. Cuando hemos recibido bienes y obras, ¿no?
Y hemos terminado hasta ahí. Es la fase más importante en el proceso de la contabilización. Saber bien qué oficina recibe, registra en el SIAF, cuántos asientos genera, qué lo utiliza, etc. Y vamos con la número 5. La quinta fase es la fase del giro. Esta fase donde se autoriza la cancelación total o parcial de una obligación, de una deuda, de un pasivo. Es la fase donde se autoriza el pago, cancelación o parte de una deuda. En otras palabras, esta deuda generado esta deuda que ha nacido en la siguiente fase pagar. Porque es normal, ¿no es cierto? Si yo recibo a satisfacción bienes, servicios y horas, lógicamente en contraparte tenemos que pagar. Y otra vez la oficina. En este caso, la oficina que va a intervenir es la oficina de tesorería, ¿no es cierto? Es la que va a autorizar el pago de esa obligación. Y otra oficina de tesorería realizará lo que se llama control interno. Revisará toda la documentación. Ojo, muchas públicas, principalmente la universidad, por ejemplo, al inicio de cada año en el transcurso piden bocan, ¿no?, la contratación de un tesoro. El tesorero, ¿qué tiene que hacer cuando el expediente, todo el expediente de eso, tiene que todo lo hecho hasta el momento para dar fe que la compra que se está haciendo, que el gasto que se va a hacer, conforme no se viola ninguna ley, que entonces tienen firmas, que si todo está en regla, la oficina de guía va a proceder a autorizar el pago de esta deuda como corresponde. Y si no estuviera con algún documento, simplemente devolverá. ¿A quién devolverá? A la oficina de contabilidad, porque el expediente, los documentos de la oficina de contabilidad han pasado a la oficina de tesorería. Devuelve a la oficina de donde vino, indicándole que no va a girar porque tiene los errores. Subsanen los errores y vienen nuevamente para hacer el pago. La oficina de tesorería. Documentos. ¿Cuáles son los documentos que sustentan la fase del girado? Siempre hago hincapié cuando digo documentos, ¿cuál es el documento base que esté como medio para registrar SIAF? Entonces, cuando digo documentos, ¿cuál es el documento que va a ser ingresado en el SIAF? Tenemos dos documentos. El documento A, que se denomina comprobante de pago. Comprobante de pago. Un comprobante que estamos mencionando, ¿no es cierto?
Hemos puesto por aquí, comprobando, no sé, por ahí está. Acá está, comprobante de pago, no. ¿Ves? Este comprobante de pago, ¿qué es? Es un formulario interno que elabora la máquina de tesorería, donde está la autorización para pagar la deuda. Y va a ser suscrito como es una autorización, alguien tiene que comprometerse que lo que están pagando está correcto. Kickoff, el jefe de la oficina de tesorería. Y siempre son dos, mínimamente dos, en las instituciones públicas firman los documentos. Estos en general se llaman documentos fuente. Dos funcionarios. El tesorero, el jefe de tesorería y, por ejemplo, el ente administrativo, el gerente general. Dos fondos competentes que han sido designados, autorizados para que firmen los comprobantes. Y habrá un segundo documento de el documento será el de pago. Recordemos el CONCARA. Los medios de pago más utilizados en instituciones públicas son, por ejemplo, el cheque. El cheque en su fue el único documento, ¿no? En el siglo anterior, el único documento por excelencia para pagar las deudas era el cheque. Para pagar remuneraciones era el cheque. Pero ya a partir más o menos del presente siglo, al inicio del presente siglo, el cheque ha pasado a un lugar secundario. En su lugar tenemos las transferencias electrónicas. El principal medio de pago que utilizan las instituciones públicas para pagar a los tutores o pagar a los trabajadores son las transferencias electrónicas. Son que existen, ustedes habrán visto el año pasado en documentación contable, que las transferencias electrónicas son órdenes que se hacen, ¿cierto? ¿Para qué? Se ordenan al banco. ¿Para qué? Para que desde nuestra cuenta bancaria transfiera a la cuenta bancaria proveedor o de los trabajadores. Es la transferencia electrónica o transferencia de fondos le llaman, pero el euro mental lo conocemos como transferencia electrónica, que es el principal medio de, ya no se utiliza cheque ya para pagar impuestos tal vez, para pagar algunos pagos menudos, cheque, transferencia electrónica. También otro medio de pago es la carta orden, que es similar a un cheque, sirve para ordenar un pago. Es una carta que se dirige al banco de la nación. ¿Para qué? Para un determinado pago. Y como siempre tiene que tener, es correcto, no tiene que tener dos firmas. Y hoy vamos a poner, etcétera. ¿Por qué? Porque pueden haber otros medios de pago importantes, son los que acabo de mencionar. Que está ya en retirada, principalmente las transferencias electrónicas y cartas orden. Entonces, está en el girado, necesariamente el sistema nos pedirá documentos, que ingresemos los datos del comprobante de pago y los datos del cheque. Y si pagamos con transferencia, nos pedirán los datos de la transferencia electrónica o de la orden, pero nunca por nunca nos va a pedir los datos de uno de ellos. Documentos. Asientos, lo que nos compete a nosotros.
Por la Oficina de Tesorería, ¿de qué se encarga? Se encarga del registro administrativo. Y a la Oficina de Comercial le corresponde el registro, transformar el registrativo en asientos. Entonces ahí tenemos un asiento en un asiento de contabilidad financiera o patrimonial. Otro asiento en y otro asiento de orden. Como puede ver, son solamente asientos. Ya no hay contabilidad presupuestaria, ¿no? Ya no hay asiento de contabilidad presupuestaria. La contabilidad presupuestaria interviene en el compromiso y en el devengado. En el girado ya no. Una precisión más. Este asiento en cuentas de orden solamente registrará cuando se o con cheque o con carta orden. Cuando se transferencia electrónica, simplemente será un solo. El segundo asiento ya no será necesario. Y terminamos con esto, ¿no? La fase del pagado. Fase del pagado. Es la fase donde el Banco de la Nación, recordemos que el Banco de la Nación es el órgano pagador del Estado, ¿no es cierto? Eso dijimos en su momento. Es la fase donde el Banco de la Nación ejecuta transferencia electrónica o paga el cheque con la carta. Dice que interviene una institución ajena a la institución pública. Si están las fases, por ejemplo, en la Municipalidad de Alianza. La fase número 6 no lo va a registrar la Municipalidad Estatal del Alto de la Alianza. La fase número 6 no está a cargo de la pública, está a cargo activamente del Banco del Estado. ¿Y en qué momento se ocurre con el Banco de la Nación? Ejecuta la transferencia electrónica, transfiere dinero de nuestra cuenta a la cuenta bancaria del proveedor o de otra institución. Ejecuta. Nosotros le ordenamos, le pedimos aquí en la fase del girado, transfiera dinero de nuestra cuenta a la cuenta bancaria del proveedor. La fase pagada es cuando nos obedece con el banco. Hace la transferencia. O cuando paga el cheque, da orden al beneficiario, así se llama. Persona que va a y que se llama beneficiario, ¿no es cierto? Ustedes seguramente han visto que son las personas que intervienen en el poder un cheque, cuando paga. Acá, en la fase del girado, se gira el cheque y se entrega el cheque. ¿Quién va a entregar? El heredero va a entregar el cheque. El cheque, el beneficiario, el proveedor.
trabajador se va a acercar a las oficinas del Banco de la Nación, la ventanilla, seguro viejitos, y le van a pagar. Cuando le paga el banco, en ese momento se produce la pagada. O cuando paga la carta orden. Recordemos que la carta orden es muy similar, su comportamiento, su utilización es muy similar al cheque. Ya está. Pero hay que hacer una pregunta. Vámonos a la separada. Recordemos aquí que hemos estado sobre las fuentes de financiamiento o rubro. Acá están. Solamente la fase pagado, jóvenes, cuando se pague con recursos ordinarios o con recursos terminados. Entonces, con el rubro 04, 07, 08, 18. Entonces hay que anotar. No va a haber en todos los casos la fase pagada. La fase sí, para todos los casos, cualquiera que sea la fuente. Cuando yo pago con el rubro 07, Fondo de Compensación Municipal, una municipalidad, la oficina de tesorería de la municipalidad, entonces va a haber una fase pagada que corre a la cuenta del Banco de la Nación. Listo. Y ahí debe tener un alivio. No era hacia. Porque solamente es un registro de carácter administrativo a cargo del Banco de la Nación. El Banco de la Nación en sus oficinas, pero como está en red, lo que ha pagado el banco se va a reflejar inmediatamente en nuestras computadoras, en la computadora. Muy bien, ahí terminamos, jóvenes, ¿sí? Ahí terminamos. Y les voy a dar un trabajito. ¿Dónde está acá está. Van a resolver, está en la página número 16. Ya, y me lo entregan, vamos a las 10 de la noche del día de hoy. Ya, háganlo con espacio, bien bonito, bien ordenadito, no como yo, mire, ¿ve? Porque hasta ahorita no puedo abrir mi Office, mire lo que me sale todo horrible, mire, con fallas ortográficas, no así, bien ordenadito. Soy muy exigente en cuanto a la presentación. Háganlo hoy día y me lo presentan hasta las 10 de la noche, ya lo envían al control. Ya, pero no, ya si puedes enviar a las 3, envía a las 3 por. ¿Ya por qué? Porque cuento la oración. Ahora que la puntualidad, premio siempre a los que entre un buen trabajo y a ti. Algunos jóvenes que hablar, ya cuando se pide algo, siempre en clase, después animación, siempre en clase. Tenemos que tener confianza. Ya, yo estoy muy contento con ustedes, parece un magnífico, excelente. Estoy muy contento, muy satisfecho de trabajar con ustedes.